Amigas, amigos y amigues, hoy tenemos a Gustavo Márquez y como siempre la presencia permanente de Javier Miedo. Te dejo para que presentes a Gustavo. Bueno, hoy es un día muy especial porque Gustavo es un viejo militante de la izquierda venezolana. Más bien un antiguo militante. También ha cumplido funciones muy importantes de gobierno, funciones parlamentarias, profesorales. Es un intelectual reflexivo, ha investigado mucho y como es usual en este programa, nos interesa en este cruce a la izquierda expresar las diferentes voces de la izquierda venezolana y en particular la de la generación de Gustavo, que muchos jóvenes no conocen esa valiosísima historia que hoy vamos a tratar de recoger en este programa, además que vamos a tocar algunos temas de coyuntura muy importantes, como el tema de Colombia, donde Gustavo ejerce funciones como embajador de Venezuela en Colombia, en la presidencia de Hugo Chávez, y también vamos a tocar el tema espinoso de la cuestión petrolera en Venezuela, de la situación de PDVSA, donde también Gustavo y un equipo que lo acompaña en la plataforma en defensa de la Constitución tienen una propuesta ante la situación actual de PDVSA y de la situación de la política petrolera venezolana. Entonces, Gustavo, bienvenido. Bienvenido. Gracias por la invitación. Y para entrar ya y sacarle el máximo provecho a tu presencia, a tu valiosa presencia, ¿qué opinas de Petro? ¿Cómo ves la relación entre Venezuela y Colombia, esa relación conflictiva, de odio, amor, de hermano, en conflicto permanente, como es la relación entre Colombia y Venezuela? ¿Qué opinas? Bueno, yo pienso que Petro expresa la voluntad de la gran mayoría del pueblo colombiano de marchar hacia un cambio profundo en el plano político y económico, particularmente el rechazo al dominio de una oligarquía violenta que ha manejado ese país por 200 años y que sin duda pues ha coartado la posibilidad del desarrollo de la democracia auténtica y sobre todo de atender las grandes demandas sociales que hay en ese país. Creo que Petro, que representa un liderazgo de la izquierda colombiana, con una trayectoria muy importante de combate desde su presencia por lo que fue la guerrilla del M-19, pero sobre todo en su trayectoria como parlamentario comprometido con la defensa de los derechos humanos, con la lucha contra el narcotráfico y la droga y con la posibilidad del restablecimiento de la tierra para los grandes campesinos, los sectores del campo que han sido desplazados como consecuencia justamente de un conflicto permanente que ha vivido y que vive ese país. Lo tomó como bandera la paz. Y eso, sin duda, es importante. Solamente quiero destacar un punto sobre él, y es que pareciera que él expresa una visión de izquierda progresista, pero no es el mismo progresismo que se desarrolló en América Latina en la década pasada, muy extractivista, sino que plantea de cara al futuro la ruptura con el modelo extractivista primario exportador y el desarrollo de una economía más basada pues, en las potencialidades internas y no en el extractivismo depredador, especialmente en estos tiempos, comprometido con lo que constituye pues, una esperanza para la humanidad hoy día, que es la lucha contra el cambio climático, el calentamiento global que amenaza la vida misma del planeta. Con relación a Venezuela, yo diría concretamente que, bueno, prácticamente hay que rehacer totalmente las relaciones de Colombia con Venezuela en el plano económico comercial. Es un gran desafío, particularmente para Venezuela, dado que en estos años se ha producido un achicamiento de la economía venezolana y hay grandes asimetrías
en ese tiempo, digamos, en Colombia, se ha desarrollado una industria, una manufactura, ha habido un proceso de avance en esa materia y Venezuela, por el contrario, se ha desindustrializado y eso a la hora pues de medir la relación comercial, sin duda que es una gran desventaja. Hay una gran asimetría y eso plantea el desafío de estructurar un acuerdo, digamos, un marco comercial que tenga en cuenta esa asimetría para evitar que esa relación comercial termine liquidando lo poco que queda de economía en este país, me refiero en términos agrícolas, industriales, etc. Creo que afortunadamente Petro es un buen interlocutor y depende pues también del gobierno de Venezuela la importancia que le da a estos temas, ¿no? Si no le da ninguna importancia, se dice que va a ser una zona económica especial en la frontera abierta y por ejemplo se va a comenzar a generar el transporte transnacional sin que se tomen las medidas, sin duda que va a afectar muchísimo a nuestro país. Por eso yo abogo particularmente porque este tema se asuma como un problema de Estado. Se trata de recuperar no solo la relación comercial, sino la relación entre los pueblos, la lucha contra el chauvinismo y la estigmatización que se ha dado en estos años, ¿no? Particularmente en el caso de Colombia respecto de los venezolanos, y lograr pues una cooperación que se puede dar en sentido plural, una convivencia, y a eso no abona para nada posiciones como la de Diosdado Cabello, por ejemplo. Bueno, Gustavo, además del tema colombiano, yo quisiera retomar un poco la idea de este cruce a la izquierda, porque como tú dijiste, Gustavo Petro es considerado un liderazgo de izquierda progresista. ¿Cómo ves tú la situación de la izquierda en Venezuela hoy? Bueno, yo creo que la situación de la izquierda hoy no es la mejor. Creo que estamos en una situación muy difícil, dado pues el fracaso del proyecto de la Revolución Bolivariana, que de algún modo expresó las aspiraciones de la izquierda venezolana durante décadas de lucha, ¿no? No digo que fue totalmente, pero sí fue una expresión de eso, y ese fracaso sin duda que genera pues desencanto, desesperanza, disgregación, y el gran desafío es impulsar pues una reconstrucción, diría yo, ¿no?, de esa izquierda, por supuesto, no sin antes hacer una profunda autocrítica y reflexión sobre, bueno, en primer lugar el proceso bolivariano mismo, ¿no? Pero, por supuesto, dentro de todo eso, el poder tener una percepción clara de cómo se ubica esto en el contexto global de los procesos que se vienen dando a nivel global en el mundo, ¿no? Porque sin duda, si hay un momento en el que no es posible pensar las cosas localmente, es este momento. Siempre es así, ¿no? Pero hoy día, con mucha mayor razón, en el caso de Venezuela todavía mucho más, dado que estamos en el epicentro de un conflicto geopolítico global, y sin duda hay gran dispersión, y la mejor demostración es lo que está pasando con la izquierda europea entre todas estas cosas. No hay una articulación clara, más allá de la lucha contra el calentamiento global, los movimientos feministas, este tipo de cosas, pero las luchas antisistemas, pero no se logra realmente retomar el sentido político de la transformación para superar al sistema capitalista como sistema imperante en la economía. Y eso, por supuesto, en el caso nuestro, es un gran desafío, ¿no? Yo particularmente pienso que el hilo conductor para impulsar esa reconstrucción es la profundización de la democracia. Es decir, creo que la izquierda tiene que retomarse el concepto de democracia y asumirlo. En algún momento hablar de democracia era hablar de la democracia liberal, ¿no? Y bueno, está desechado porque la única democracia que hay es la democracia burguesa, y por esa vía se excluía la posibilidad
de que la transformación política se dé precisamente sobre la construcción de un régimen democrático. Régimen democrático que es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, ¿no? Una pregunta, Gustavo. Tú fuiste parlamentario durante la implementación de los programas de ajuste de Pérez 2 y Caldera también 2. Sí. ¿Y cómo percibes tú esa experiencia como parlamentario con la situación de Venezuela desde el año 2018, donde claramente pareciera visorarse unas líneas programáticas de política muy parecidas al ajuste ortodoxo? ¿Qué reflexión te lleva? Bueno, lo que yo diría es que estamos frente a un nuevo momento de los ciclos petroleros. Es decir, así como en el final de la década de los 90 hubo una depresión, recordarán, ¿no?, en el precio del petróleo, de los ingresos petroleros, el país estaba altamente endeudado. Es decir, se dieron una serie de condiciones allí que hacían necesario aplicar un ajuste para lograr estabilizar la economía y salir adelante. Ese fue el esquema. Y se planteó una reestructuración global bajo el modelo neoliberal del consenso de Washington. Y el Fondo Monetario fue prácticamente, aun cuando Venezuela no hubiese necesitado, no lo necesitaba en el fondo, ¿no?, que viniera el Fondo Monetario Internacional, los neoliberales que plantearon como paradigma ir hacia una economía abierta, no liberal, globalizada, bueno, tomaron esa vía porque era la manera de imponer el paquete, ¿no?, por esa vía, ortodoxo. Y digo que no necesariamente porque Venezuela tenía todavía mucha potencialidad para endeudarse, para tener crédito, para tener otras salidas. En definitiva, diría que la caída del ciclo petrolero genera un ajuste y ese ajuste hoy día pretende volver a ser neoliberal a pesar de que el neoliberalismo se agotó en el mundo. Porque el libre mercado como tal... Y el ejemplo es lo que acaba de pasar ahorita en Inglaterra, ¿no? Cómo las medidas que se toman allí trajeron como consecuencia la renuncia de 47 días del mandato de la primera ministra. Se vino abajo, sí. Sí, y la otra cosa es que la propia situación de la guerra de Ucrania y las medidas que ha venido tomando Estados Unidos de aplicar, por ejemplo, sanciones que limitan el libre mercado, que acaban con toda la arquitectura jurídica del libre mercado. La OMC prácticamente no existe, ¿no? Es un organismo clandestino hoy día. Esas salidas no son. Sin embargo, en el caso de Venezuela, volvemos a lo mismo. Al nuevo ciclo de ajuste se echa mano igualmente al modelo neoliberal, a lo mejor parcialmente, gradualmente, pero en definitiva ese es el paradigma que hoy está planteado, con el agravante de que de lo que se trata aquí es prácticamente de una desnacionalización, es decir, no solamente privatización, sino entrega de soberanía. ¿Cómo ves tú eso en el área petrolera? Pero vamos a hacer esa pregunta muy importante, Gustavo, tu visión, tú que eres un experto en el área petrolera también. Gustavo es de todo, Gustavo es como la sal en cualquiera. La verdad que Gustavo es indispensable. Y sería bien bueno que nos contestara esa pregunta que ha dejado Javier en el aire sobre la industria petrolera, el papel del petróleo. Decía en estos días Víctor Poleo, que estuvimos conversando, que vamos a traer en este programa, que así como Lenin decía que la revolución era otra cosa que soviet más electricidad, y capitalismo es libre mercado más electricidad, más energía. El papel de la energía es fundamental para el mundo de los días que corren, de modo, Gustavo, que te dejamos esa pregunta. Ya venimos aquí en este cruce a la izquierda. Seguro Constitución, 33 años volando alto y seguro. Seguro Constitución, innovando para servir. Seca Consultores, compañía anónima, 27 años número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, inteligencia corporativa y comunicacional al servicio de su marca. Asistanet, asistencia médica primaria con consultas médicas y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa
sana. Consulpagos. Te ofrecemos la solución de pago para tus servicios, tu tienda o tu empresa. Con Consulpagos, lleva tu negocio al siguiente nivel. Net Asistencia. Servicio de grúas las 24 horas, 365 días del año. Net Asistencia te asiste y te acompaña cuando más lo necesitas. Farmacia Botimarque. Ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Plan Oncomama, al servicio de la salud de la mujer venezolana. Más información por www.jimenezrojas.com. Tu salud a un costo razonable es nuestra prioridad. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Bueno, Gustavo, quedó una pregunta sobre esta relación entre neoliberalismo y energía a nivel mundial, pero antes quisiéramos hacer unas breves referencias a unos libros que Juan siempre recomienda aquí en este programa. Javier es el hombre de los libros, el hombre de Trajimos algunos libros que son recomendables. Fíjate que este es bastante pequeño, se puede leer. Se llama El petróleo en el pensamiento económico venezolano, de Asdrúbal Batista y Bernard Momer. Trajimos otro por acá. Muéstralo en cámara, por favor, Javier. Bueno, generalmente no se ve. Después Wilfredo y el equipo de producción lo colocan allí con su foto. Uno de Irene Rodríguez Gallat, que se llama Bajo el signo del petróleo, vertientes históricas de la actividad petrolera, porque vamos a hablar un poco de historia. Trajimos acá un texto clave de esta discusión, que vamos a ver: el régimen jurídico de los hidrocarburos en Venezuela. Importantísimo ahorita que está pendiente, Gustavo, el debate sobre la ley de hidrocarburos, si se cambia, si se ajusta al paquete, si los artículos que tienen que ver con la soberanía petrolera y la participación de Venezuela y las empresas privadas se ajusta al nuevo programa. Eso es muy importante. Y traje también a Juan, que para hacer un comentario un poco irónico, de Ali Rodríguez Araque, se llama Antes que se me olvide. ¿Y se le olvidó? Prólogo Hugo Chávez. No, hay gente que se le olvidó lo que plantea Ali Rodríguez Araque aquí con relación al petróleo y el tema de la nacionalización petrolera y la apertura petrolera. Entonces, Gustavo. Bueno, mira, yo creo que este es un tema de verdad muy importante que pienso que no se está debatiendo en el país. Hay como una especie de invisibilización del tema y de la importancia que tiene, que debe ser manejado por la sociedad venezolana como conjunto, ya que no se trata de cualquier cosa. Las decisiones que están tomando van a afectar esta y las próximas generaciones. Estamos en una coyuntura particularmente en la que se dan situaciones excepcionales y esa coyuntura parte en primer lugar de determinar que en el mundo va avanzando una transición energética que no es ningún cuento de camino, es una realidad que la expresan incluso las grandes empresas transnacionales como Shell, como Exxon, como British Petroleum, que vienen replanteando su cartera de inversiones en función de las energías renovables, porque tal como lo señala la Agencia Internacional de Energía y ellos mismos, para el 2030 está determinado que comienza a declinar la demanda de los combustibles fósiles. Es decir, que el petróleo tiene sus días contados, no porque no haya petróleo, no porque no va a ser demandado, ya que hay una reestructuración de la matriz energética global, que está asociada ahora pues a ir sustituyendo los combustibles fósiles por las energías renovables y alternativas, sencillamente porque es la manera de evitar que colapse el planeta, y este es un asunto que incluso el propio capitalismo lo asume como tal. Esa es la primera cosa que quiero señalar. Entonces Venezuela, que tiene mucho petróleo, que tiene unas grandes reservas, no puede mirar esto como si no existiera, ¿no? Con indiferencia. Con indiferencia. Eso va a cambiar la demanda petrolera, y va a cambiar muchísimo. Porque, por ejemplo, en el caso de Venezuela, las reservas, la gran mayoría de las reservas que son extra pesados, no van a ser competitivos
ni van a haber inversiones hacia ese sector. Lo revela, como digo, los cambios en las carteras de inversión. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque sencillamente los costos operativos son muy altos, no pueden competir con crudos livianos que todavía van a existir de aquí a 9 años, Arabia Saudita, el propio Estados Unidos, etcétera, con los cuales no va a poder competir. Entonces, eso plantea ya de suyo, más allá de la parte ideológica, que hay que pensar en una reconversión de la industria petrolera para el futuro, pero que el futuro ya está aquí. Y eso significa, por ejemplo, plantearse la transición de la matriz energética nacional y el desarrollo de inversiones en el sector de energías renovables y ir saliéndose del negocio petrolero, aunque parezca esto mentira, pero es así. No quiere decir que no se va a producir más petróleo, claro que sí, va a seguir existiendo por un tiempo, en un proceso de transición que puede durar 2 décadas, 3 décadas, ¿no? Pero sin duda esto hace necesario que Venezuela cambie totalmente. Ese es el primer elemento. Ahora, yo me acuerdo que en la época de Chávez, él citaba a Pérez Alfonso y otros autores, y Chávez quería diversificar aguas abajo la industria petrolera y se había planteado un gran impulso de la industria petroquímica y un gran impulso de la industria del plástico en Venezuela. Creo que fue la época en que se creó Monómero, ¿no? O sea, repotencia Monómero. Y se le da el estatus que llegó a tener y la importancia. ¿Qué pasó con esos planes? Bueno, simplemente no se desarrollaron. De hecho, la ley orgánica de hidrocarburos lo plantea abiertamente, claramente. Dice, se va a desarrollar aguas abajo y aguas arriba, las cadenas de suministro para la cadena de valor de la industria petrolera, pero eso no se hizo. No se hizo, porque una cosa decía Chávez, impulsaba los proyectos y al final eso no terminaba en nada. ¿Pero por qué? Falta de capacidad. Esa es otra discusión. Corrupción. Bueno, yo creo que eso de todo. Yo creo que eso último quizás es lo más importante, el tema de la corrupción, que lo desvía todo, y el petroestado y el metabolismo, ¿no?, que genera ese petroestado para autorreproducirse, que hace imposible que pueda ir hacia otra dirección. Te decía, volviendo al punto, ¿no?, tenemos poco tiempo que el segundo elemento aquí, aparte de la transición energética, es el colapso de la industria petrolera. Bueno, sobre esa parte, ¿cuándo comienza ese colapso? Ese colapso yo diría que comienza por allí en el 2010, 2011, comienza de una manera regresiva, ¿no? A pesar de que en ese momento hubo un pico, ¿no?, pero la curva luego se ve claramente la caída de la producción petrolera. Se pudo recuperar del paro. Sí, subió muy alto y después comenzó una meseta y baja. Comenzó a bajar, ¿no? Y eso a pesar de las inversiones inmensas que se metían supuestamente, para que tengamos una idea de la corrupción en la faja del Orinoco y en las estrategias equivocadas. Ahora bien, ¿por qué digo lo del colapso? Porque eso significa que la rehabilitación de esa industria en un escenario, pues, pensando que el petróleo va a seguir siendo el eje de la economía venezolana, bueno, va a tardar tiempo. De hecho, las propias transnacionales hablan de 10 años, y no para llegar a 3 millones ni nada de eso. A los otros se llegarán a 2 millones y medio, si se dieran todo ese cúmulo de inversión, dicen ellos, ¿no? Pero fíjate la práctica es esta. ¿Cuánto estamos produciendo ahorita? 700.000. Maduro dijo que íbamos a producir 2 millones a finales de año. ¿Tú crees que lleguemos a 2 millones? Si el promedio ha sido de incremento de 150.000, 100.000. Y además que buena parte del petróleo venezolano es pesado, su extracción es muy difícil, el petróleo de la faja hay que hacerle criogénesis, y los pozos del sur, que son muy livianos, los pozos residuales que ya están extenuados. Es muy difícil la inversión en la industria en este momento, es muy difícil, de colapso. Es muy difícil, Juan, pero fíjate tú, sin embargo la solución está justamente en esos pozos residuales. Porque, como te decía, el crudo pesado no es competitivo, salvo lo que ya tenemos desarrollado, que son como unos 600.000 barriles. Pero tiene el problema de que hay que importar diluyentes y petróleo y gas liviano para mezclarlos. Pero realmente la solución está en los crudos que están en Occidente y en Oriente, particularmente en Occidente, que hay grandes reservas todavía. Y el gas. El gas también, por supuesto.
Pero esos crudos se extraen, no necesitan ningún diluyente y hoy día la tecnología permite unos costos más bajos. Estamos hablando ahí de una reserva para 20 años, estimada así, en el caso de Campo Bocán, que es un solo campo, por 20 años produciendo 1.600.000 barriles, con una inversión muchísimo menor. Con esto lo que quiero decir es que aquí se ha abultado la inversión para justificar una entrega de la industria petrolera, de la soberanía, cuando realmente hay posibilidades, y eso es lo que venimos diciendo, de hacer una inversión progresiva con la participación del capital nacional, privado, que lo viene haciendo, y con algunos capitales extranjeros que quieran invertir, que van a querer, ¿no? Van a querer porque eso es negocio. Entonces no es necesaria una nueva apertura petrolera al estilo Carlos Andrés Pérez. No es necesario, eso es lo que decimos, no es necesario. Porque además hay otra cosa, que es el tercer factor de la coyuntura, y es que la economía venezolana se desconectó de la industria petrolera, ya está desconectada. Es como que tú dices, bueno, ¿y cómo vive? Si le sacaron el oxígeno, ¿cómo sigue viviendo la economía? Una economía que dependía totalmente del petróleo, ya no. Y la pregunta ¿es posible una estrategia para impulsar una economía diversificada, donde se desarrolle, digamos, las potencialidades endógenas del país en el turismo, en la agricultura, en la industria endógena, en sectores, digamos, donde hay potencialidades y donde es la única alternativa que tenemos? Porque el petróleo, repito, lo que se produzca, menos lo que hay que entregarle de acuerdo al esquema, ¿no? Disminuir la regalía, disminuir el impuesto sobre la renta, lo que va a entrar realmente como ingresos fiscales jamás va a ser igual a lo que tuvimos antes, no va a poder manejar un petroestado, y eso va a introducir cambios también en el modelo político, porque en la medida en que se avance en una economía diversificada, Menos clientelismo. una economía... Por esa vía. ¿Ah? Por esa vía. Por esa vía, sí, estructural, más autonomía y sobre todo un sector económico menos dependiente del Estado y un Estado menos dependiente de la industria petrolera, porque va a depender de los impuestos y de la producción, creando una dinámica completamente distinta a la que tenemos hoy, que es chupando de la renta y más nada. Entonces, por eso decimos que la coyuntura no solamente es para hablar aquí de una transición energética en Venezuela, cambio de la matriz, reconversión de PDVSA en una empresa de energía eléctrica más que solo petrolera, que sea eléctrica y petrolera, sino que también es la coyuntura para impulsar un cambio definitivamente, para salir del modelo rentístico petrodependiente, ¿no? Que es el que nos ha tenido atrapados y que sin duda es la causa central de esta crisis. Nosotros estamos en crisis en el fondo por eso. Nos quitaron la bombona de oxígeno y estamos, bueno, boqueando aquí en el país. Y un petroestado que vivía a partir del reparto de la renta ya no puede hacer. Entonces, eso hace, y volviendo al tema de la izquierda, que si nosotros nos ubicamos en esa perspectiva de que es una transición energética, una transición económica, pero también una transición política que no va a venir por acuerdo desde arriba, por negociaciones, que si hay elecciones libres, que si no sé qué, sino que va a venir por esta dinámica. Entonces la izquierda tiene mucho que hacer. Tiene banderas programáticas que en este momento levantar. Eso sí, por supuesto, una izquierda reformulada, ya no podemos salir renovada, con una visión más realista de las cosas, que nos permita realmente entender que la revolución viene, pero es una revolución que hay que irla dando por pasos, y no es porque sea secuencial, no es porque primero una cosa y después la otra, sino porque realmente es así, la vida es así, nada es pasar un switch. No, y además hay una encrucijada a nivel mundial, alimentaria, energética, ecológica, que es importante también tomar en consideración el cambio de los paradigmas que se están dando. Vamos a venir sobre eso, Javier. Exactamente. Con este caballo de Ingrid Ferrer, el caballo de Don Quijote, el caballo de Don Quijote, el caballo de las esperanzas, volvemos aquí a este cruce a la izquierda. Bien.
Seguro Constitución, 33 años volando alto y seguro. Seguro Constitución, innovando para servir. Seca Consultores, compañía anónima, 27 años número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, inteligencia corporativa y comunicacional al servicio de su marca. Asistanet, asistencia médica primaria con consultas médicas y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Consulpagos, te ofrecemos la solución de pago para tus servicios, tu tienda o tu empresa. Con Consulpagos, lleva tu negocio al siguiente nivel. Net Asistencia, servicio de grúas las 24 horas, 365 días del año. Net Asistencia te asiste y te acompaña cuando más lo necesitas. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Plan Oncomama, al servicio de la salud de la mujer venezolana. Más información por www.jimenezrojas.com. Tu salud a un costo razonable es nuestra prioridad. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Es un honor, un placer y una alegría tener un hombre como Gustavo Márquez aquí en este espacio de ustedes para la formación, para la investigación, para el análisis, un programa de fondo, un programa que trata de tocar los temas. Y quedó pendiente tu relación con Chávez, con el gobierno de Chávez, las aristas, las expectativas que tuviste y lo que pudiste lograr, cuáles son tus referentes en ese sentido. Y también, bueno, qué pasó porque ahora formas parte de la plataforma en defensa de la Constitución, que es un espacio de intelectuales venezolanos, de ministros, del presidente Chávez, que ha tenido mucha repercusión, mucho empuje y una buena pegada con Edgardo Lander, con la ministra Oli Millán, Héctor Navarro, un grupo importante que está condensado allí de pensadores y activistas, y militantes, y dirigentes en esta plataforma, pero que no tiene nada que ver y no quiere nada con el presidente Maduro. ¿Cómo es ese tránsito, Gustavo? Bueno, mira, comenzando por la primera parte que me planteas. En realidad, nuestro vínculo con el proceso bolivariano se da a partir del año 98, justamente en la campaña electoral. Recordemos que el MAS hizo alianza en el Foro Patriótico para apoyar a Chávez, ¿no? De hecho, la votación del MAS fue fundamental para el triunfo de Chávez, sin la cual no hubiese podido ganar, porque aportó el 10% de la votación, y que fue lo que hizo justamente la diferencia con Salas Comer, ¿no? En esa primera elección que tuvo Chávez. Al 99 estamos hablando. Sí, el 99. De manera que, en ese sentido, ahí estuvimos y, bueno, acompañamos ese proceso con mucho entusiasmo, entendiendo que era un proceso en construcción, ¿no? Programática, política, pero que ya tenía unos rasgos bien definidos, que ya veníamos viendo, pues, y que nos hizo que dentro del propio MAS, años antes, impulsáramos esa candidatura, que no salió de la nada, sino que realmente ya en el año 95, cuando yo estuve en la presidencia del MAS, en la convención del partido, conjuntamente con Enrique Ochoa Antich, que era el secretario general, llevamos a la convención crear un polo de izquierda con la causa R y con el MBR 295. El MAS al final no terminó tomando esa política porque la dirección, el aparato del partido se impuso por la vía, pues,
más bien hacia la socialdemocracia, y no se desechó eso, digamos así, ¿no? Pero de todas maneras nosotros seguimos impulsando esto, y al final, cuando se plantearon las candidaturas, tuvimos un encuentro con Chávez conversando este tema, y en esa oportunidad, por cierto, estaba por decidirse si participaba o no participaba en las elecciones. Y bueno, particularmente mi opinión, la que le di a Chávez, fue que había que participar, que ese era el camino para lograr Venezuela, un proceso de cambio, que no era atrincherarse, que eso ya estaba fracasado, que eso ya se había intentado. Y bueno, al final esa fue la decisión que ellos tomaron. Y a partir de allí mantuvimos pues una relación que se expresó ya cuando se produce el triunfo, que nos llama pues a formar parte del gabinete del ministro de Comercio. Eso fueron 9 meses, estuve allí. Nos tocó una etapa muy dura porque en ese momento, imagínense, el precio del petróleo estaba en $8, etc. Los costos operativos están por encima de los precios. Era muy duro. Bueno, ¿tú te acuerdas de eso? Claro. Bueno, en total que al final tuvimos un ejercicio en el gobierno, después en el embajador, estuve en Naciones Unidas, en la seccional de Naciones Unidas de Austria, de Viena, y luego en Colombia, y también como ministro de Integración y Comercio Exterior. Chávez me dio una responsabilidad muy grande, que fue la de manejar 2 cosas. Uno, el ingreso de Venezuela al Mercosur, lo cual se logró. Fue dura las negociaciones, así, una experiencia interesante. Y luego en la formación de la UNASUR, lo que fue esa etapa, porque la UNASUR no existía, era un foro, ¿no? Entonces Chávez se empeñó en que había que crear un organismo con un director ejecutivo, logró ganarse a los uruguayos para eso, a Tabaré Vázquez en ese momento, y eso se liderizó dentro del seno del Mercosur, que ya Venezuela estaba allí, no como miembro pleno, sino como miembro asociado. Y entonces, bueno, me dio la responsabilidad de ser el representante del presidente en esa comisión especial que se creó, era el representante de todo el presidente, para la creación de la UNASUR. Bueno, y entregamos ese trabajo hasta que lo agarró Maduro, ¿no? Porque Maduro se opuso, y esa es la verdad, a mi presencia allí. Pero en definitiva sabemos lo que pasó después, no entrar en esos detalles, pero lamentablemente lo que era el proyecto UNASUR no se ejecutó como tenía que ejecutarse. Un proyecto progresista que implicaba, pues, como lo entendíamos, la mejor política antiimperialista era la integración. Para oponerse al gran imperio tenemos que unificarnos con los vecinos, con los que estamos aquí, iguales, vamos a decirlo así, para poderlo lograr. En ese sentido, yo diría que, hablando de Chávez concretamente, está pendiente, pues. No digo de parte mía, yo he dado mis opiniones, pero creo que tiene que ser una reflexión colectiva, hacer una profunda autocrítica sobre este proceso, que como todo tiene sus partes muy malas, partes regulares y partes buenas, y es necesario rescatar eso. Dentro de eso, justamente está el tema de la integración latinoamericana, de los proyectos que aquí se desarrollaron, y la Constitución, que yo diría que es el logro más importante, porque es una Constitución hecha para la transición, para un proceso de transición, de profundización de la democracia, cosa que no se logra, justamente porque hay una reversión en el año 2007, cuando Chávez plantea la reforma constitucional de manera anticipada, pretendiendo acelerar tiempo, hacer el socialismo por decreto, todo eso que sabemos, muy influido por el modelo cubano, por el modelo soviético, autoritario, que lamentablemente, pues, es un bandazo, nos trajo hasta aquí. Bandazo que da Chávez. Sí, son bandazos, exacto. Hay 2 Chávez, como decía García Márquez, hay 2 Chávez y hay que saberlo diferenciar. Saber, digamos, lo bueno y lo malo. Lula también decía eso. Chávez, a veces me encuentro con uno, a veces con otro. Sí, ahora, ¿qué pasa con Maduro? Bueno, Maduro simplemente tomó una ruta distinta.
simplemente para mantenerse en el poder. Ahí tendríamos que hablar un poco más profundamente, no tenemos mucho tiempo, pero yo diría que... ¿Tú crees que existe madurismo? Sí existe madurismo, y Maduro representa un quiebre, Una corriente autoritaria, de gobernar prácticamente de facto al margen de la Constitución para mantenerse en el poder. Y en el plano económico se traduce ese autoritarismo en el establecimiento de un esquema neoliberal al estilo periférico, el neoliberalismo periférico, que es el neoliberalismo en sí, porque yo pienso que el neoliberalismo no es simplemente un trabuco ideológico de los países centrales, estoy hablando de Europa y Estados Unidos, para dominar a la periferia, porque ellos no son neoliberales, para nada. Claro, incluso dicen que la historia del neoliberalismo fue en Chile con el libro ese que se llama El Ladrillo, que fue el instrumento teórico para Pinochet, para impulsar la política de Pinochet. Exactamente. Antes de Thatcher y Reagan. Sí, porque para poder impulsar el neoliberalismo tiene que ser autoritario, no hay otra manera. ¿Cómo lo hace? Correcto. Y las políticas se aplican particularmente hacia los países de la periferia. Y pues, el caso de los Estados Unidos es uno de los países más proteccionistas que hay, y es uno de los países que más cree en los procesos de endeudamiento interno. De modo pues que el neoliberalismo, como dices tú, es una receta De exportación para someter a los más débiles. Sí. Bueno, el tratado de libre comercio de los Estados Unidos, ¿de qué era? Pues, gracias a Dios, a Chávez, a Lula y a todos estos presidentes que tuvimos, progresistas, latinoamericanistas, lograron frenar el ALCA, pero era un proyecto neoliberal de conquista prácticamente. Conquista continental, eso era, y a través de los TLC lo han ido logrando, lo lograron, individuales. Bueno, Gustavo, no nos queda más que agradecerte. No, gracias a ustedes por la invitación. Siempre invitado, en otro momento haremos otra ronda de conversación. Da para varios programas tu presencia, tu experiencia y tu discurso. Tienes un relato, una narrativa que se parece a lo que la gente está esperando escuchar para abrir caminos y proyectarnos a otra dimensión. ¿Así, Javier? Así lo veo yo también, Juan. Bueno, gracias a todas, a todos, a todos por acompañarnos en esta aventura mediática que hemos emprendido, y nos vemos aquí en Infocifra, en este giro, en esta torsión, en este cruce a la izquierda. Seguro Constitución, 33 años volando alto y seguro. Seguro Constitución, innovando para servir. Seca Consultores, compañía anónima, 27 años número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, inteligencia corporativa y comunicacional al servicio de su marca. Asistanet, asistencia médica primaria con consultas médicas y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Consulpagos, te ofrecemos la solución de pago para tus servicios, tu tienda o tu empresa. Con Consulpagos, lleva tu negocio al siguiente nivel. Net Asistencia, servicio de grúas las 24 horas, 365 días del año. Net Asistencia te asiste y te acompaña cuando más lo necesitas. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Plan Oncomama, al servicio de la salud de la mujer venezolana. Más información por www.jimenezrojas.com. Tu salud a un costo razonable es nuestra prioridad. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete
suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like.